Reciban un cordial saludo, estimados compañeros. En este video abordaremos la práctica número 3, titulada Tejido sanguíneo, sistema cardiovascular, tejido linfático y sistema digestivo. Comenzaremos estudiando los componentes del tejido sanguíneo. Debemos recordar que la sangre es un tipo muy especializado de tejido conectivo, extendido por todo el organismo y que realiza una importante función de transporte de múltiples sustancias, como nutrientes, oxígeno, dióxido de carbono, desechos y hormonas, las cuales transporta por todas las estructuras del organismo a través de arterias, venas y capilares. El tejido sanguíneo está formado por una sustancia intercelular líquida llamada plasma y por elementos corpusculares. Estos están divididos en fragmentos celulares, donde encontraremos únicamente a las plaquetas, y por células. Estas se separan en glóbulos rojos, es decir, los eritrocitos, y glóbulos blancos, que son los leucocitos. Estos últimos, dependiendo de si tienen gránulos citoplasmáticos notables, se clasifican en granulares, que son los neutrófilos, los basófilos y los eosinófilos, y agranulares, que son los que no contienen gránulos. Aquí encontraremos a los monocitos y a los linfocitos. A manera de resumen, los elementos del tejido sanguíneo que observaremos en el laboratorio de anatomía serán las plaquetas, los eritrocitos y los leucocitos. En esta diapositiva identificaremos los elementos del tejido sanguíneo en un frotis de sangre periférica. Primeramente tenemos a los eritrocitos. Estos son células anucleadas que se colorean de rosado como eosina. En un frotis normal tienen un tamaño cerca de 7.6 micras. Luego tenemos a las plaquetas. Estas no son células. Se observan como masas pequeñas y irregulares de citoplasma basófilo que tienden a formar grumos en los frotis. Luego tenemos a los neutrófilos. Estos van a ser los más numerosos, ya que constituyen el 62% de los leucocitos. Su citoplasma contiene gránulos finos de color violeta y el núcleo va a tener varios lóbulos conectados por bandas de cromatina. Luego tenemos a los eosinófilos. Estos representan del 2 al 4% del total de los leucocitos y contienen gránulos rosados brillantes, que llenan el citoplasma y son de tamaño uniforme. El núcleo es típicamente bilobulado. Luego tenemos a los basófilos. Estos suelen constituir del 0.5 al 1% y contienen gránulos de color azul oscuro que varían de tamaño. El núcleo no es marcadamente lobulado y toma una coloración basófila pálida. Luego tenemos a los linfocitos. Su núcleo va a ocupar una gran porción de la célula y la cromatina se colorea fuertemente. El borde angosto del citoplasma basófilo es agranular, pero a menudo presenta unos pocos gránulos azurófilos inespecíficos y representan 20 a 25% de la cifra de leucocitos. Luego tenemos a los monocitos. Son los leucocitos más grandes y representan de 3 a 8% de los leucocitos. Su núcleo varía de redondo a oval o en forma de herradura y se colorea más fuertemente que los linfocitos. Los monocitos circulan en la sangre dependiendo de las necesidades, pasan a los tejidos y se transforman en células importantes para los mecanismos de defensa, a los que denominamos macrófagos. Y en esta imagen también hemos identificado los componentes de tejido sanguíneo. Continuamos con los vasos sanguíneos. Estos se clasifican en arterias, que son los vasos eferentes del sistema cardiovascular, es decir, los vasos que alejan la sangre del corazón, y las venas, que son los vasos aferentes, es decir, los que la regresan. Tanto arterias como venas conducen la sangre y ambas están constituidas por 3 capas o túnicas que siguen una estructura básica. Esta estructura básica es la túnica interna, que es el revestimiento epitelial, la túnica media, que está formada por músculo elástico y liso, y la túnica adventicia, que va a ser la cubierta externa de tejido conectivo. Sin embargo, estas presentan diferencia. En las arterias, la capa media es más gruesa, ya que posee una lámina elástica y una mayor cantidad de músculo liso, mientras que las venas no tienen lámina elástica y van a poseer relativamente poca cantidad de músculo liso. Pero estas
tienen válvulas cuya función es evitar el retorno venoso. En estos cortes histológicos identificaremos arteria y vena. De manera práctica, vamos a decir que la arteria se va a observar como una pajilla y va a tener los tres componentes de la estructura básica. Una túnica interna que está compuesta por endotelio, una capa subendotelial de tejido conectivo y una membrana elástica interna. Luego tenemos la túnica media, que está compuesta predominantemente por fibras musculares lisas dispuestas circularmente. Entre ellas vamos a observar fibras elásticas finas. Y luego tenemos la túnica adventicia, que está compuesta de tejido conectivo en el cual se encuentran fibras nerviosas y vasos sanguíneos propios. Ahora bien, una vena se observa como una pajilla aplastada. Recordemos que esto es debido a la ausencia de la lámina elástica y a la menor cantidad de músculo liso, pero igualmente va a tener los componentes de la estructura básica. La túnica interna, que va a estar compuesta de endotelio y una delgada capa de fibras colágenas finas y elásticas, una túnica media, que consiste en una delgada capa de músculo liso ordenada circularmente, y la túnica adventicia, que está constituida por una amplia capa de tejido conectivo y una mayor cantidad de vasos sanguíneos pequeños denominados vasa vasorum. Sistema circulatorio. El sistema circulatorio está formado por el corazón y los grandes vasos. Ellos son los encargados de llevar la sangre a todos los tejidos del organismo para nutrirlos y recoger los desechos. El corazón, como una bomba, impulsa la sangre a todo el organismo a través de los vasos sanguíneos. Se compone de 4 cámaras o cavidades, 2 mayores, el ventrículo derecho e izquierdo, y 2 menores, los atrios derecho e izquierdo, formando así el lado derecho y el lado izquierdo del corazón. Observar que en el medio se encuentra el tabique central que separa ambos lados. En el lado derecho del corazón observaremos la desembocadura de las grandes venas cava superior e inferior. En el interior de la cavidad vamos a ubicar los músculos pectíneos localizados al nivel de la cara interna de la orejuela. Vemos que estos músculos se observan mejor en el atrio derecho que en el atrio izquierdo. A continuación, vamos a ubicar en el atrio y el ventrículo derecho la válvula tricúspide. En el ventrículo derecho vamos a reconocer el origen de la arteria pulmonar. En ella se encuentra la válvula semilunar. El ventrículo derecho tiene las paredes más delgadas que las del ventrículo izquierdo, como podemos observar en la imagen de la izquierda. También observamos las trabéculas carnosas, las cuerdas tendinosas y los músculos papilares. En el lado izquierdo del corazón vamos a observar la desembocadura de las 4 venas pulmonares. Es importante resaltar que aunque pareciese que solamente son 2 venas, estas en realidad representan cada una la unión de 2 venas anteriores. A continuación, entre el atrio y el ventrículo izquierdo, vamos a observar la válvula bicúspide, o también llamada válvula mitral. En el ventrículo izquierdo vamos a reconocer el origen de la arteria aorta. En su interior se encuentra la válvula semilunar aórtica, exactamente en el origen de la arteria aorta. Asimismo, vamos a reconocer y a identificar igualmente las trabéculas carnosas, las cuerdas tendinosas y los músculos papilares. En esta imagen se comprueba que las paredes del ventrículo izquierdo son más gruesas que las del ventrículo derecho. A continuación les hablaré sobre el tejido linfático.
del cual se puede decir que varios órganos y tejidos del cuerpo consisten principalmente del tejido linfático, el cual en algunas regiones del cuerpo se encuentran como infiltración de la lámina propia de las membranas mucosas, principalmente aquellas del sistema respiratorio y digestivo. Está constituido por las células responsables de la respuesta inmune. En el laboratorio estudiaremos un corte de vaso y de ganglio linfático. En la imagen que se presenta de corte histológico de vaso se podrá observar, en primer lugar, la cápsula, que es esta de acá, que está formada por tejido conectivo, la cual es gruesa y de ella parten las trabéculas, que son estas que se pueden observar acá, al interior del órgano. Está formada por la pulpa blanca, que es esta de acá. Dentro de ella hay acumulaciones de tejido linfoide, de forma redondeada, formando los nódulos esplénicos o cuerpos de Malpighi. Y por otro lado está la pulpa roja, que son estos de acá, todo esto de acá, que está formada principalmente por el componente sanguíneo. Por otra parte, tenemos un corte histológico de un ganglio linfático. Los ganglios linfáticos actúan como una especie de filtro. A medida que la linfa ingresa a través de un extremo del ganglio, las sustancias extrañas quedan atrapadas por fibras reticulares dentro de las sinusoides del ganglio. En este corte histológico que observamos acá, en primer lugar podemos observar la cápsula de tejido conectivo que envuelve a todo el ganglio linfático, que es toda esta de acá que podemos observar como un color rosadito. Por este lado también podemos observar la corteza, en donde se alojan lo que son los nódulos linfáticos que son agregados de linfocitos B, que son estos de acá. Está todo esto como un colorcito más, un morado es la corteza y los nódulos linfáticos son estos de acá. En donde también se pueden observar centro o nódulos linfáticos germinales, en donde los linfocitos B maduran. Por otro lado tenemos la médula, que está formada por los cordones linfoides, medulares y carecen de folículos linfoides. Por otro lado tenemos la trabeculación del tejido conectivo, las cuales son prolongaciones de la cápsula que van a dividir al ganglio en compartimientos. Su función es guiar a los vasos sanguíneos que se dirigen al interior del ganglio, que son estos de acá. En la parte exterior del ganglio se observa una depresión que se conoce como hilio, el cual es un punto de entrada y salida de vasos sanguíneos o conductores excretores, el cual también se contendrán los vasos linfáticos eferentes. En un corte histológico con mayor aumento podemos observar de nuevo la cápsula, que será esta de acá, en el cual también se podrá observar la corteza externa, que sería toda esta de acá, que se observa con un color más claro, en donde vamos a encontrar las células B y la corteza interna, que es esta área de acá, en donde vamos a encontrar las células T y células dendríticas. También encontraremos la médula, que sería toda esta de acá, en donde se van a encontrar las células B y células plasmáticas y macrófagos. También vamos a encontrar los ganglios linfáticos, que sería esta área de acá que se ve como redondita,
la cual es una cicatriz, la cual nos estaría indicando de que ahí se ha llevado un proceso inmunitario. Y también podemos observar la trabécula. En el laboratorio vamos a estudiar el sistema digestivo. El sistema digestivo contribuye con la homeostasis, degradando los alimentos de manera que las células del cuerpo puedan absorberlos y utilizarlos. El sistema digestivo también absorbe agua, vitaminas, minerales y elimina desechos. El sistema digestivo se organiza en tubo digestivo y órganos accesorios. El tubo digestivo es un tubo continuo que se extiende desde la boca hasta el ano, y los órganos accesorios están constituidos por dientes, lengua, glándulas salivales, hígado y páncreas, y estos secretan sustancias a los conductos del tubo digestivo. También tenemos la cavidad abdominal, que esta contiene los órganos responsables de la digestión, absorción de nutrientes y excreción de desechos. Los órganos que se encuentran en la cavidad abdominal son el hígado, el estómago, el páncreas, el intestino delgado, el recto, el ano, la vesícula biliar y el intestino grueso. El peritoneo. El peritoneo es un saco cerrado, una de cuyas partes se aplica contra la pared abdominal, mientras que la parte restante se refleja sobre las vísceras. La porción que tapiza la pared abdominal recibe el nombre de peritoneo parietal, y la que se refleja sobre las vísceras contenidas en la cavidad se llama peritoneo visceral. Entre el peritoneo parietal y el visceral existe un espacio potencial llamado cavidad peritoneal. En el laboratorio vamos a estudiar también el estómago. Recordemos que el estómago es la porción más dilatada del tubo digestivo. Este se encuentra situado entre el esófago y el intestino delgado, comunicándose con este último por un orificio llamado píloro. La función principal del estómago es descomponer los alimentos y prepararlos para su absorción en el intestino delgado. A continuación vamos a detallar las estructuras del estómago. Tenemos las áreas del estómago, que son las cardias, el cuerpo, el píloro y el fundus. Y también tenemos dos curvaturas, que estas son la curvatura menor y la curvatura mayor. La distribución del músculo en la pared del estómago. Este está distribuido por una capa longitudinal, una capa circular y una capa oblicua. La estructura que une el esófago y el estómago se llama esfínter esofágico inferior, y la estructura que une estómago con intestino delgado se llama esfínter pilórico. Además tenemos el canal pilórico y el antro pilórico. También tenemos el esófago, la serosa, los pliegues de la mucosa y el duodeno. También vamos a estudiar una de las glándulas anexas, que es el hígado. Recordemos que el hígado es la glándula mayor del cuerpo. Se localiza en la porción superior y derecha de la cavidad abdominal, que ocupa casi todo el hipocondrio derecho. En el hígado vamos a identificar el lóbulo derecho, que como podemos observar es el de mayor tamaño, y el lóbulo izquierdo, que es el de menor tamaño. Lo podemos observar en la vista anterior y en la vista posterior. En la vista posterior del lóbulo izquierdo vamos a ubicar el lóbulo caudado, que corresponde a este que podemos observar aquí, y el lóbulo cuadrado, que como podemos observar asemeja la forma de un cuadrado. Además vamos a ubicar la vesícula biliar, los ligamentos triangulares, los ligamentos falciformes, los ligamentos redondos, que podemos observarlo en la parte de aquí, y por último los ligamentos coronarios, que son todos estos de acá, que es este que podemos observar. Además de ello, vamos a identificar el gilio, que es toda esta parte que les he encerrado en un cuadro, donde vamos
vamos a encontrar la arteria hepática propia, la vena portal hepática y el conducto colédoco. Pasemos ahora a estudiar la lengua. En un corte histológico de lengua vamos a identificar sus estructuras. La superficie dorsal de la lengua se caracteriza por poseer proyecciones que forman papilas. Así tenemos las papilas filiciformes, que son las más numerosas y, como podemos observar, tienen como una forma puntuda, y las papilas fungiformes, que están presentes en menor cantidad y podemos observar que tienen una forma aplanada. Además tenemos las papilas caliciformes, que forman la V lingual. En esta imagen podemos observar de mejor forma las papilas filiciformes, la forma puntuda, y las papilas fungiformes, que tienen una forma aplanada. Además de ello podemos observar la papila circunvalada y el botón gustativo. También tenemos un epitelio y una lámina basal, que ambos nos forman la mucosa de la lengua, que consiste en epitelio plano estratificado no queratinizado y una lámina que forma el tejido linfático difuso. También tenemos en esta región los acinos, y en el interior de la lengua, que está ocupado por masas compactas de músculo esquelético, vamos a observar grupos de fibras seccionadas en varios planos: horizontal, transversal y oblicuo, las glándulas mucosas. En un corte histológico de lengua, identifiquemos un corpúsculo gustativo. Esta imagen que podemos observar corresponde a la envoltura epitelial de una papila caliciforme o circunvalada. Observemos que este es epitelio plano estratificado no queratinizado, y en ella vamos a identificar un corpúsculo gustativo, que es un cuerpo oval constituido por tres tipos de células epiteliales. Tenemos las células de sostén y células gustativas, y las células basales. Las células basales siempre se van a encontrar en la parte de abajo, porque son las que darán lugar a la formación de las células de sostén y células gustativas. Además tenemos la puerta de entrada o poro gustativo. Identifiquemos en la porción apical una abertura que está cubierta por procesos en forma de vello, que son los pelos gustativos. Además tenemos fibra nerviosa. Tenemos un corte histológico del esófago, en la cual identificaremos 4 capas principales que se encuentran presentes en la pared del tracto gastrointestinal. Como primera capa tenemos la capa mucosa. Está formado en epitelio plano estratificado no queratinizado. Tiene como función de protección. En el esófago nos protege contra la abrasión y partículas de alimentos que se mastican. Tenemos la lámina propia, la cual presenta vasos sanguíneos, tejido linfático difuso y ocasionalmente pequeños nódulos linfáticos. Y por último, la muscular de la mucosa. La muscular interna de la mucosa está formado por fibras musculares lisas en dirección longitudinal. La segunda capa es la capa submucosa. Es una capa ancha de tejido conectivo laxo o moderadamente denso y regular. Como tercera capa está la capa muscular. Está compuesta por 2 capas bien definidas, que son la muscular circular o interna circular y la muscular longitudinal o externa longitudinal. Entre estas capas musculares hay tejido conectivo. Por último, tenemos la capa adventicia. Es tejido conectivo. En lugar de ser una capa serosa como en el estómago y en los intestinos, el tejido conectivo areolar de esta capa no está cubierta por mesotelio y se mezcla con el tejido conectivo de las estructuras del mediastino. Seguiremos con un corte histológico del estómago. Aquí identificaremos
lo que es la primera capa, que es la capa mucosa, que está formada de células epiteliales, específicamente epitelio cilíndrico simple. Tenemos la lámina propia, que es tejido conectivo areolar, y la muscular de la mucosa, que es una capa delgada circular de músculo liso. En la capa mucosa también podremos observar lo que son tejido linfoide asociado a la mucosa o conocido como MAL. La segunda capa es la submucosa. Está compuesto por una amplia capa de tejido conectivo areolar. Como tercera capa es la capa muscular. Está formada por músculo liso, en la cual encontraremos una capa interna de fibras circulares, una capa externa que son longitudinales. Y en el estómago se encontrará una tercera capa dependiendo del corte histológico, que son capas de fibras oblicuas. Por último tenemos la capa serosa. Está compuesto por epitelio pavimentoso simple o mesotelio y por tejido conectivo areolar. Continuaremos con un corte histológico del intestino delgado. Este en el que tenemos es el del yeyuno. Vamos a identificar las mismas 4 capas que hemos estado observando en los cortes histológicos anteriores, en la cual está la primera capa, que es la capa mucosa, que es de epitelio cilíndrico simple. Además, tendrá la lámina propia y la muscular de la mucosa. En la lámina propia tendrá tejido linfoide asociado a la mucosa, se encontrará. Luego tenemos lo que es la capa submucosa, la capa muscular y la capa serosa. En el intestino delgado, una de las características de la capa mucosa es que va a presentar vellosidades. Además, va a tener células caliciformes y glándulas intestinales. Y el epitelio cilíndrico simple tendrá un borde estriado. En el duodeno y el ilion encontraremos ciertas especificaciones y diferencias que debemos tomar en cuenta a la hora de identificar en un corte histológico. Siempre encontraremos la capa mucosa y la capa submucosa. En el duodeno, en la capa submucosa presenta glándulas duodenales o glándulas de Brunner, que secretan moco alcalino que ayuda a neutralizar el ácido gástrico del quimo. En el ilion, la característica que tiene es que en la capa mucosa identificaremos las placas de Peyer. Es la glándula más grande del organismo y realiza múltiples funciones. En un corte histológico reconoceremos el lobulillo hepático o lóbulo hepático. Tiene forma prismática o hexagonal. En el centro está la vena central y desde ahí salen en disposición filas de hepatocitos y sinusoides hepáticos. La unidad estructural y funcional del hígado son los acinos hepáticos. Cada acino es una masa casi ovalada que incluye porciones de 2 lóbulos hepáticos vecinos. También tenemos la tríada portal o espacio porta. Está constituido por la rama de la arteria hepática, conductillo biliar y la rama de la vena porta. Un corte a un mayor aumento podemos verificar que aquí está la vena central. Además, estas como estrías o líneas blancas se consideran los sinusoides
y estas líneas más coloreadas son los hepatocitos. Por aquí tenemos lo que es una tríada portal, y si ustedes cuentan los lados que tiene este lóbulo o lobulillo hepático, pues sí afirmamos que tiene forma hexagonal. El páncreas está constituido por pequeñas agrupaciones de células epiteliales glandulares. El 99% de los acinos constituye la porción exocrina del páncreas. Estos acinos están ordenados en pequeños lóbulos con su tejido interlobular o intralobular, y el 1% restante de los acinos son considerados como los islotes pancreáticos o islotes de Langerhans. Forman la porción endocrina del páncreas.